Y hay cosas en la vida que uno se siente feliz, se siente contento, y más que nada el doctor Luis Felipe, por esas muestras de aprecio y cariño que le tienen y los testimonios que siempre recibimos en este programa. Por supuesto que para cualquier persona que tenga un programa de radio o de televisión o cualquier medio de comunicación, recibir esos testimonios, recibir esas llamadas tan lindas de personas que ha tenido el trato, conocerla, curarla o darle el mejor consejo de la vida, pues eso no tiene precio, porque son personas que llaman y lo hacen de una manera espontánea. Pero quiero responder cómo esa historia llegó a mí, porque esa fue la pregunta. Cómo la historia de la señora que iba profetizando, que venía momentos muy difíciles y venía un apocalipsis para la isla de Cuba en el año 1958. ¿Cómo eso? 1956. ¿Cómo eso llegó a mí? Y la respuesta es que un día, después de ver mis pacientes en la consulta, esa noche tuve un sueño y en ese sueño Dios me transportó a Cuba. Pero lo más curioso es que no era la Cuba que yo dejé cuando yo tenía 10 años. Era una Cuba mucho antes, era una Cuba de los años 50. Y noté unas calles alegres, unas calles muy bonitas en La Habana, pero noté algo muy particular. Había una señora vestida de la bandera blanca, con unos ojos bien intensos, que me miraba como que me quería comunicar algo. Era muy interesante. Después de ese sueño, decidí hablarle a un paciente mío en mi oficina y para mi sorpresa, cuando decidí abrirme, porque al principio era algo un poco loco, el paciente me dijo, ella sí existió y sabemos de su existencia, un paciente ya de cierta edad. Y ella le decían sobre el sobrenombre Juana de la Cruz. La historia que él hizo de la muchacha de la Cruz a Cuesta era vecina nuestra en pleno campo. Eso ahí se llamaba Tumbadero, porque el Tumbadero es muy grande, un barrio grande en Cuba, que antes era provincia Habana, ahora no, ahora pertenece a Temisa. Entonces esa muchacha estaba frente a nosotros, a la finca Toledo, que era de mi esposo. Y esa finca se llamaba, o se llama todavía, Finca Moinelo, que fue de donde ella salió con la cruz a cuesta. Y entonces yo le estaba diciendo a mi hija, inclusive yo caminé detrás de ella bastante tramo, porque había mucha gente que la seguían, pero había mucha gente que no creían y no seguían. Por eso a ella le sacaron una décima que decía, pueblo cubano la historia, de Isma Izquierdo contaré, porque ella viene con fe en bíblica trayectoria. Yo recuerdo sus memorias y me dicen que eso existe, porque hay una página triste en el libro de su historia, porque ella escribió un libro y en el libro de su historia ella escribió una página que es triste por las cosas feas que le hicieron a la gente que no creían en ella. Y cuando hice el relato y contamos y busqué, en la mañana encontré algo muy interesante. Le pregunté a Dios que por qué me había llevado en ese sueño a la isla de Cuba y en aquella época, y por qué había visto a una mujer con una cruz vestida de la bandera de Cuba y qué significaba. La respuesta fue increíble. A ella también le decían el Jeremías cubano, y la historia es que ella fue predicando y diciéndole a Cuba lo que iba a devenir, lo que venía. Dios nunca se olvidó de ese país. Dios mandó a sus profetas y sus profetas cubanos. Pero estas historias se mantuvieron en la tradición oral durante muchos años, porque el gobierno de los Castros nunca publicó estas historias. De lo contrario, estas historias iban diciendo de todo lo que iba a venir, en la isla. Los años de diáspora, Irma de la Cruz también iba diciéndole a las personas, arrepiéntanse y cámbiense y quiten la idolatría, no se vuelvan a la santería, no se vuelvan a los dioses paganos, no construyan imágenes, vuélvanse al Dios vivo que todo lo puede,
como fue creado desde un principio, porque Cuba fue un país muy bendecido. Esa historia de Amy Izquierdo es verdadera, porque nosotros la vivimos. Ella salió tal y como el doctor puso la foto de ella. Lo que ella no tenía pelo negro, ella tenía el pelo como cuando sale Jesucristo, así el pelo así de otro color. Era un guisocito así, pelo largo, así, y sus ojos, pero cualquiera que la viera decía, ve el retrato de Cristo, y la veía ella, y eran los mismos. Que es desde 1956 al 2016 son 70 años. ¿Por qué el año 56? Porque la primera semilla de la maldición, después que Irma de la Cruz o Juana de la Cruz iba predicando en Cuba, lo cual muchas personas a ella le lanzaron piedras, la atacaron por aquello que ella predicaba, y ahí se cerraron las sonrisas del cielo. Cuando ella iba caminando con sus pies descalzos, como dicen los testimonios de primera mano, y muchas personas iban orando con ella, pero muchas personas la iban criticando, y no era a ella quien criticaban, iban criticando a Dios mismo, iban criticando a Cristo mismo, porque sabiendo todas las cosas que Dios hizo, no le reconocieron, al igual que el pueblo judío. Sabiendo todas las cosas que Dios hizo, no le reconocieron y lo mandaron a morir en manos de Poncio de Pilato. Y diciendo esto, Jeremías, en el libro de la Biblia, Jeremías dijo algo muy importante. El rey de aquella época mandó a matar a Jeremías por Jeremías hablar de esta forma. Pero la Biblia dice que hay una condena y que para todas las personas que llevan a un pueblo por el camino de la idolatría, la condena es el mal de las entrañas. Aquel rey en el tiempo de la Biblia murió del mal de las entrañas, un mal del intestino que nadie lo pudo curar. De igual forma, el dictador Fidel Castro murió de cáncer del colon. Muy interesante este paralelismo. Ambos tuvieron 70 años de diáspora. Cuba entre el año 56 a esta época ya son los 70 años. Si es que la siembra sucede cuando un barco encabezado por un movimiento que tiene este número 26 de julio y también tiene este color, que es el color blanco y el color negro, uno de los colores principales de la abominación contra Dios, que es el color del Eguá, abominación contra Dios, y de los orichas de la santería en la guerra contra Dios, y viene la revolución contra Dios encabezada por estas personas. Desembarcan en ese barco que se llama el Granma, vienen desde Veracruz, un lugar en México donde se practica la santería ampliamente y la revolución en contra de Dios, una nación que al igual que Cuba tiene muchísimos problemas hasta en el momento actual, y las entrañas llegan hasta estos días de la santería y las prácticas y los rituales satánicos que se han convertido en estas tierras. El dictador Fidel Castro llega con 72 hombres y solamente de estos 72 sobreviven 12. El número 12 representa la antítesis en contra de Dios, porque es la antítesis de los 12 discípulos de Cristo. Y ellos llevan 6 rifles. El número 6 es el número que dictamina a Satanás. Y en cierto momento, el pueblo de Cuba, y esto luego lo vamos a hacer más extenso, el pueblo de Cuba decide quitar los cuadros de la última cena de Cristo, los cuadros de Cristo, la tradición que se seguía de la fe en Dios, y los son sustituidos por el cuadro satánico de Fidel Castro, el cuadro satánico del Che Guevara, de los asesinos que comienzan no solamente a practicar las religiones en contra de Dios, sino comienzan los fusilamientos para entregar las ofrendas de sangre, porque los orichas no solamente practican la santería con animales y matan animales, sino en sus orígenes el deseo no es matar animales, sino es matar a seres vivos, y ellos lo practicaban en África. Cuando llegan a América no lo pueden hacer porque hay leyes, pero esa es la idea, y Fidel Castro lo empieza a hacer
con el asesinato de los cubanos que dicen viva Cristo Rey, y él los mata, él fusila a los cubanos. Empieza la cacería con todas las personas que creen en Dios y empieza la persecución más grande del cristianismo. A mí lo fusilaron como a 10 metros donde yo estaba. Lo fusilaron y yo estuve viendo todo el fusilamiento y yo esperaba que desde detrás de él iba yo. ¿Por qué? Porque Fidel Castro era santero. Ya la gente sabe lo que Fidel Castro es, entonces ya saben lo que quería decir Fidel Castro. Con eso es como le llamaban en Cuba. Inclusive hasta dentro los militares yo lo vi. Y ahí en esa situación, él le ofrendó la vida de mi hermano, Alfredo Alberto Mustelier, nuevo. Le ofrendó la vida a Santa Bárbara, porque Fidel Castro era santero, lo vi yo, y él lo que estaba era ofrendándole la vida del hermano mío. Cuando yo dije, bueno, yo voy detrás de él, pero me estuvieron un tiempo allí, recogieron el cadáver de él, le dieron 3 tiros de gracia. Mi madre y mi familia estaban a pocos metros de ahí esperando la guagua frente a la cabaña cuando encontró la carga. Y mi madre dijo, acaban de matar a mi hijo. Entonces, a mí no se pueden fusilar 2 hermanos en una sola causa, cuando es una ofrenda a un santo. Y yo me tocó a mí quedarme vivo, algo que para mí fue una tremenda experiencia. Esta es la edición completa en lo que es Univisión, el canal 23. Ellos censuraron esta parte. Tenemos un programa de televisión en el canal 23, fue censurado. A veces pienso que la censura por hablar en contra del régimen castrista y decir que Fidel que fue un dictador, que Raúl es un asesino, que está comprobado por el asesinato de los hermanos de Rescate, decir que Fidel es un asesino, el canal 23 lo censura. Pienso que hay una comunicación entre el canal 23 y el gobierno actual que ellos tienen, que es un gobierno que permite las caravanas, es un gobierno que está en contra de Donald Trump, es un gobierno que quiere todavía seguir patrocinando el gobierno criminal de Fidel Castro por la involucración que hay en el narcotráfico. Esa es mi opinión y esta es la opinión de millones de cubanos. Siempre pueden haber, y de millones de personas, siempre pueden haber las personas que nos atacan por querer hablar la verdad, pero déjenme decir, la primera enmienda de la Constitución es el derecho a hablar la verdad y está vigente, y por esa razón Estados Unidos es la tierra prometida.